Bienvenidos, queridos televidentes y seguidores. Esto es Economía y Bolsillo, un espacio de periodismo independiente y alternativo que busca tocar a fondo y analizar a fondo los temas que afectan su bolsillo. Les habla Juan Armando Rojas y durante la próxima media hora les estaré acompañando aquí con una noticia muy importante para millones de personas que actualmente pagan arriendo en Colombia. Bienvenidos. Empezamos, esto es Economía y Bolsillo. En esta oportunidad tenemos el grato placer de estar con un periodista invitado, Alejandro Arteaga, con más de 15 años de experiencia en el periodismo económico. Bienvenido, Alejandro, a Economía y Bolsillo. Esta es su casa. Muchísimas gracias, Juan Armando, y pues esperamos que todos los televidentes y nuestros seguidores en las redes sociales pues puedan aprovechar de este espacio económico. Como su nombre lo indica, son temas que van a ayudarles a mejorar el manejo de sus finanzas personales y también lograr una estabilidad económica, que es el propósito de este programa. Claro que sí. Y me acompaña porque es una persona que conoce muy bien a fondo los temas financieros, como el que hoy nos convoca, que tiene que ver con millones de hogares en Colombia. Atención, porque la noticia es que se ha conocido pues el dato del llamado déficit habitacional, que es ni más ni menos la cantidad de personas en Colombia que no tienen vivienda digna, vivienda adecuada para habitar. Por eso la invitada que nos acompaña hoy tiene todo que ver con esto, porque se llama Laura Roa. Ella es egresada de la Universidad Externado de Colombia de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. Es profundamente conocedora de los temas habitacionales y financieros en el país y además es una lideresa joven en Colombia, pero actualmente, como si fuera poco, dirige y preside mejor el Fondo Nacional del Ahorro, que es una entidad clave para la política de vivienda y de bienestar de millones de colombianos. Bienvenida, presidenta, a este espacio de Economía y Bolsillo. Gracias, Juan Armando. Alejandro, mil gracias por esa invitación. Así es, el Fondo Nacional del Ahorro tiene esa gran labor de apoyar toda la política del Ministerio de Vivienda para lograr que más colombianos puedan acceder a una vivienda propia, pero también una vivienda digna. Y eso espero que podamos hoy hablar mucho sobre esos accesos que tiene el Fondo Nacional del Ahorro para que las personas tengan vivienda. Bueno, escuche esta cifra, presidenta. 4,7 millones de hogares aproximadamente no tienen una vivienda digna, o sea, están en déficit habitacional, bien sea porque no tienen una vivienda propia o porque en la que habitan no tiene las condiciones de valga la redundancia, de habitabilidad. ¿Usted qué opina de ese dato? Así es, y eso es lo que estamos trabajando desde el gobierno, porque lo describías muy bien. Tenemos gran parte de los colombianos que no tienen una vivienda propia, o sea que tenemos una deficiencia en el déficit cuantitativo, pero por el otro lado está también el déficit cualitativo de los colombianos. Muchos colombianos que viven, digamos, no en una vivienda digna, viven en la marginalidad en muchos aspectos, y en eso es lo que estamos trabajando en toda esa política que tiene el gobierno nacional de los mejoramientos de vivienda. Y esperamos ya con las nuevas disposiciones y los nuevos decretos que ya facultaron al fondo para poderles prestar a los colombianos para estos mejoramientos de vivienda, pues estas condiciones de ellos también puedan cambiar. Ya vamos a entrar en materia, pero le pregunto a mi compañero Alejandro Arteaga, ¿cuál es ese dato más reciente, dato oficial que se conoce sobre precisamente el déficit habitacional o la falta de vivienda en Colombia? Pues Juan Armando, según la encuesta de calidad de vida del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en el último dato, que es del año 2024, el 26% de los hogares en Colombia no cuentan con una vivienda digna. 26%, doctora Laura. O sea, estamos hablando de que 1 de cada 4 hogares padece o enfrenta déficit habitacional. Desde el Fondo Nacional del Ahorro, ¿cómo se le puede dar la mano a este gran porcentaje de la población? Mira, venimos trabajando muy fuertemente en estos últimos 2 años en poder apoyar
En esa reducción del déficit cuantitativo quiere decir que las personas que quieran acceder a una vivienda propia lo puedan hacer a través del fondo con diferentes programas muy sociales que tenemos que les permite a cualquier colombiano sí poder acceder a una vivienda propia y no tener que pagar un arriendo toda la vida. Pero por el otro lado, hace aproximadamente 20 días ya se facultó al Fondo Nacional del Ahorro para que podamos prestarles a los colombianos para que puedan acceder a un crédito de mejoramiento de vivienda sin necesidad de una garantía hipotecaria. ¿Esto qué quiere decir? Que con toda esta política de mejoramientos, estos colombianos van a poder sacar unos créditos a unas tasas muy favorables para que ayudemos también a reducir esa otra parte de esa cifra que tú decías, Alejandro, del déficit cualitativo en temas de vivienda. Es decir, no solo es la gente que no tiene vivienda, sino que la que la quiere mejorar también. La que la quiere mejorar porque las condiciones no son dignas precisamente. Se está acercando ya por estos días, algunas personas ya han recibido la prima de mitad de año, otras lo harán en los próximos días, que son unos recursos importantes que reciben más de 2 millones de trabajadores formales que hay en el país. ¿Usted qué les diría a esas personas que por estos días de junio están recibiendo la prima y qué oportunidad tienen en el fondo del ahorro para convertir esa prima en un ahorro para vivienda propia? Mire, el principal mensaje es no se gaste la prima. No se la coma. No se la gaste, por favor. Ahorren. El Fondo Nacional del Ahorro siempre le permite a los colombianos ahorrar para que cumplan ese sueño de tener ya sea una vivienda o ya en los próximos meses también acceder a educación. Y qué bueno que esa prima que les llega a los colombianos, usted me dice, mira, a mí me llegó la prima, listo, que usted tiene que hacer unos gastos, saque un pedazo de la prima, pero guarde aunque sea un porcentaje de la prima que le permita a usted empezar a construir ese sueño de tener una vivienda propia o el día de mañana acceder a una educación. ¿A partir de cuánto puedo yo destinar de la prima que reciba ahorita para hacer un ahorro en la entidad? Imagínense, para usted poder acceder a un crédito por ahorro, usted tiene que ahorrar 1.720.000 pesos, que es 1.2 salarios mínimos. Acomode su ahorro como usted lo quiera organizar. Ya el ahorro del fondo no es un ahorro con una camisa de fuerza. Usted me dice, mire, es que yo recibí mi prima, yo voy a ahorrar 500.000 o yo voy a ahorrar 200.000, 100.000 pesos y sigo ahorrando juiciosos. Y van ahorrando en su cuenta una cuenta que les genera rendimientos, una cuenta que usted no le cobra por administración ni por retiro y ya el día de mañana cuando tenga su monto, el monto que necesitamos puede sacar un crédito hipotecario. Pero doctora, digamos que a veces para los colombianos el sueño de tener vivienda propia, el sueño de tener un ahorro en una entidad financiera, pues no es tan fácil, no es tan cercano para muchos hogares en Colombia. ¿Qué condiciones tiene que cumplir un colombiano promedio para poder empezar en el fondo, a ahorrar en el Fondo Nacional del Ahorro? Mira que eso que tú decías es algo muy cierto y es esas barreras que todavía tienen muchos colombianos de poder acceder a la banca. Y en eso es que el fondo trabaja todos los días, en ingeniarse diferentes mecanismos que le permitan a cualquier colombiano de a pie realmente acceder a la banca y poder sacar el día de mañana un crédito. En el fondo tenemos un gran mercado y una gran parte de los colombianos que están en el mercado formal, que son los que ahorita van a recibir, los que tienen contrato laboral, que ahorita van a recibir su prima. Pero adicional de estos colombianos que también tienen cesantías y las pueden usar para vivienda, tenemos todos otros colombianos que están en la informalidad, el 56% de los colombianos. Y estas personas logramos por nuestro ABC, que es una cuenta de ahorro voluntario contractual, que ellos ahorren con nosotros y que empiece usted a ahorrar, que acomode el ahorro. O sea, tenemos casos de personas que ahorran desde 50.000 pesos mensuales y hoy en día ya tienen, digamos, un crédito gracias al Fondo Nacional del Ahorro. Hay casos como el de la señora Esperanza que me encantaría que lo pudieran ver y es donde van a poder evidenciar una señora que vende chontaduro en Cali. Y ella estaba cerca de una feria del fondo, se acercó y dijo, venga, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto de tener vivienda? Cuénteme. La señora empezó a ahorrar 50.000 pesos. Y ahorró. Y hoy en día tiene su casa propia y no paga más arriendo. Precisamente ya usted empezó a aterrizar el tema y a ponerle rostro a las historias. Vamos a ver la siguiente nota. Los invito a que veamos precisamente la siguiente nota para que sepamos de qué estamos hablando en materia de déficit habitacional y esto cómo se refleja en la práctica con las cifras, pero también con las historias de la gente. 1 de cada 4 hogares en Colombia vive en déficit habitacional.
es decir, que no cuentan con condiciones adecuadas para satisfacer sus necesidades básicas como servicios públicos, problemas en su infraestructura, precarias condiciones de seguridad, falta de viviendas, entre otros aspectos. No obstante, es importante señalar que este fenómeno ha venido disminuyendo en el país en los últimos años, de acuerdo con la encuesta de calidad de vida publicada por el DANE. Por ejemplo, en 2022, el porcentaje de déficit estaba en 30,4%. En 2023 disminuyó a 28,9% y en 2024 se ubicó en 26,8%. Se destaca que uno de los departamentos que menor déficit tiene es el Quindío en el eje cafetero, junto con Cundinamarca, Valle y Bogotá. Por otra parte, la Orinoquía y Amazonía, con excepción de Arauca y Casanare, son los que tienen este índice más alto. Como vemos, se ha ido mejorando un poco ciertamente año a año en la reducción del déficit habitacional, pero todavía esto representa un desafío social, no para el gobierno, para el país, para todos como sociedad, porque una de las realidades que está viviendo Colombia es que millones de familias pagan arriendo en lugar de capitalizar o aportar sus recursos para la vivienda propia. ¿Qué porcentaje de los hogares colombianos paga arriendo, Alejandro? Pues según el DANE, hasta el año pasado, Juan Armando, el 40% de los hogares en Colombia viven en arriendo o en subarriendo. El 36% viven en vivienda propia y el 24% restante se ubican en vivienda familiar o en una vivienda informal, es decir, sin una escritura o en un título de propiedad. Doctora, 40% de las familias pagan arriendo. Esto es un mercado ahí muy importante que se puede atender o por lo menos se puede mitigar esta cifra a través de qué instrumento puntual en el fondo. Se puede mitigar, imagínense donde logremos que aunque sea unos puntos porcentual, reducir unos puntos porcentual de esos 40% y que la gente empiece a pagar su casa propia. Y eso es lo que estamos haciendo en el fondo. Convertir el arriendo en vivienda. Cuota. En cuota. En cuota. En una cuota. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Lo convertimos? Sacamos diferentes líneas en el fondo, que hoy en día el fondo, imagínense que está financiando el 90% del valor de la vivienda. ¿Eso qué quiere decir? Que ya solo necesitamos de 10% de cuota inicial. Somos el único banco que puede financiar hasta el 90% de una vivienda. Es decir, si la vivienda cuesta 200 millones de pesos, el fondo financia hasta 180. 180 millones y usted pone una cuota inicial de 20 millones. Y el resto se lo financiamos nosotros, sea vivienda nueva o sea vivienda usada, pero que sea vivienda de interés social o vivienda de interés prioritario. Pues suena bien y para muchas familias que tienen la ilusión de tener su casa propia y de no seguir pagando arriendo, sino de abonar a la cuota. Ya me empiezan aquí a preguntar, por ejemplo, doctora Laura Roa, presidenta del Fondo Nacional del Ahorro, me empiezan a preguntar si está muy bien el instrumento, pero si no tengo fiador. En segunditos vamos a hacer una pausa y vamos a responder a esta pregunta desde Chinchiná, Caldas. Una persona que me está diciendo, suena bien, pero no tengo fiador. Ya regresamos. Economía y Bolsillo es una producción de Promedios, cooperativa multiactiva de aporte y crédito especializada en la industria audiovisual. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Seguimos, esto es Economía y Bolsillo. Hoy estamos tratando un tema muy importante que tiene que ver con los sueños de las familias que todavía no tienen vivienda propia y muchas de ellas, el 40% de los hogares, mal contados 4,7 millones de hogares que están pagando arriendo. Y nos preguntaban desde Chinchiná, Caldas, si el fondo tiene alguna alternativa para las familias que no tienen fiador para un crédito de vivienda a través del fondo.
Por supuesto, porque nosotros no les pedimos fiadores a los colombianos para que les prestemos. ¿En qué caso usamos nosotros ese deudor solidario? Cuando queramos prestarles a los colombianos que quieran sumar ingresos. Entonces, por ejemplo, usted me dice, yo me voy a presentar en conjunto, me voy a presentar con mi mamá, o me voy a presentar con mi esposo, o me voy a presentar con mi hijo. En ese caso sí necesitamos que la otra persona pues él estudie su crédito, que sume capacidad de pago, que también sume capacidad de endeudamiento, pero en los otros casos no. Doctora, digamos que para la población juvenil, ¿hay algún tratamiento especial, hay algún incentivo para que los jóvenes desde que están iniciando su vida laboral piensen en tener casa propia? Para los jóvenes tenemos un programa súper bonito que se llama Generación FNA. Y es un programa que incentiva a los jóvenes entre 18 y 28 años a que accedan a una vivienda. ¿Cómo lo hacemos? De toda la cartelera de tasas del fondo les disminuimos 50 puntos básicos la tasa de interés. Adicionalmente le financiamos el 90% de cualquier tipo de vivienda. Y si ya no importa el monto, no importa si es BIS o es BIP, no importa. Hasta el 90%, pero tienen que estar en ese rango de edad. ¿Y cómo lo hacen? Ya sea por la línea de cesantías o por la línea de ahorro voluntario. Presidenta, ¿usted qué opina de una premisa que no sé hasta dónde sea realidad o sea un mito urbano, y es que los jóvenes ya no quieren endeudarse ni comprometerse a comprar viviendas, sino que son como nómadas que prefieren digamos, vivir una temporada en un sitio, otra temporada en otro? ¿Usted qué piensa de eso? ¿Usted que maneja el tema financiero para la adquisición de vivienda? Yo no comparto mucho esa posición. Yo sé que hoy en día los jóvenes piensan, digamos, mucho en salir, viajar, pero también ven en la responsabilidad de tener una vivienda. Ustedes, y eso, los jóvenes. Nosotros los así es. Pero lo bonito es que yo lo puedo decir con cifras. El 30% de los desembolsos que realiza el fondo son para jóvenes entre 18 y 28 años. El 30%. El 30% de los desembolsos de crédito de una entidad en el año. Imagínate lo que es eso, la tercera parte. Lo hacemos para los jóvenes entre 18 y 28 años. El año pasado logramos desembolsarle a los jóvenes, si mal no me falla la memoria, cerca de 800.000 millones en crédito hipotecario. Entonces los jóvenes sí están accediendo a una vivienda y este programa, estos incentivos que le dimos, hace que ellos sí tomen esa decisión. Y muchas veces, digamos, cuando nos sentamos con ellos, bueno, si usted no lo quiere para irse a vivir allá, téngalo como inversión. Claro, o una segunda. O una segunda vivienda. Hemos también encontrado historias muy lindas cuando visitamos la región y son esos jóvenes entregándole la casa a los papás. Bien, ya que usted habla de la región y de su región donde la están viendo y donde usted ejerce un liderazgo importante, usted es del Quindío, ¿no? Así es. ¿De qué municipio? Circasia Quindío. De Circasia Quindío. Tierra de hombres libres. Bueno, pues aquí me están preguntando desde Armenia, ¿qué tan caros son los créditos con el Fondo Nacional del Ahorro? Es decir, ¿cómo estamos con las famosas tasas de interés? En segunditos después de la siguiente pausa. Economía y Bolsillo es una producción de Promedios, cooperativa multiactiva de aporte y crédito especializada en la industria audiovisual. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Regresamos, esto es Economía y Bolsillo. Estamos conversando con Laura Roa, presidenta del Fondo Nacional del Ahorro Quindiana de Circasia. Y precisamente desde Armenia me estaban preguntando aquí qué tan costosos son los créditos en el Fondo Nacional del Ahorro, qué tasas se están manejando ahora que hay una gran discusión en torno a la reducción de las tasas de interés en el Banco de la República. En el fondo, ¿qué le pueden ofrecer a la gente que necesita crédito de vivienda o para estudiar? Mira, nosotros le garantizamos a los colombianos de más bajos ingresos que tenemos la tasa más bajita del mercado. Las familias que ganan entre 0 y 2 salarios mínimos tienen tasas en cartelera que comienzan desde el 9,5% efectivo anual o VR más 0, si sacamos los créditos en VR. ¿Qué quiere decir? Es una tasa efectiva anual aproximadamente del 5 o del 6%. Son las tasas más bajitas. ¿Por qué una persona que esté pensando en endeudarse para comprar vivienda propia
debería escoger el Fondo del Ahorro y no un banco comercial? Porque el Fondo Nacional del Ahorro es la entidad más social que tiene el gobierno nacional y es la entidad que le permite a cualquier colombiano de verdad tener una vivienda ¿Y propia. es más barato? Y es más económico y sumado a muchos beneficios, como el estudio de títulos, como el avalúo, como las diferentes cuotas, digamos, de administración o retiros que maneja la entidad, que son valor cero. Todos esos ahorros al final significan que las familias sí puedan acceder a una vivienda y que no tengan muchas veces esa barrera, la financiación del 90%. Hoy en día muchas veces nos encontramos en región con personas que decían, pero ¿yo dónde saco el 20% de cuota inicial? ¿Yo cómo hago? ¿Qué me invento? Entonces ahí es cuando el fondo empieza a decir, venga, nosotros le financiamos el 90%, con el 90% sí es posible hacer cierre financiero. Y nos hemos sentado con muchos entes territoriales para que ellos también empiecen a subsidiar esas primeras cuotas iniciales de las familias y esperamos que, pues digamos, muchas familias colombianas aprovechen eso. Como tenemos una audiencia importante de economía y bolsillo en el eje cafetero, su tierra, ¿usted qué les puede decir a los habitantes del eje cafetero sobre las posibilidades, los canales de atención y los programas que hay para la región? Así es, mi tierra es una región donde tenemos presencia en los 3 departamentos, en donde que pueden encontrar todo el portafolio de productos y servicios que tiene la entidad. Actualmente ya empezamos también a financiar a los constructores en el eje cafetero. Estamos financiando 4 proyectos de vivienda de interés social por cerca de 20.000 millones de pesos en la región y estamos seguros que esto va a incentivar que más quindianos, que más personas del departamento de Risaralda y de Caldas puedan acceder a una vivienda y que lo puedan hacer a través del Fondo Nacional del Ahorro. Recuerden que el fondo es la entidad del Estado, la entidad que tiene un único propósito y es convertir el ahorro en vivienda propia y que aprovechen estas oportunidades que tenemos para que puedan cumplir ese sueño. ¿Las gestiones tienen costo? ¿Se necesita recurrir a un intermediario? No, porque a veces uno se encuentra con no falta el vivo que dice, le gestiono el crédito ante el Fondo Nacional del Ahorro. Es gratis. Cuando llegamos nos encontramos mucho con eso. Es totalmente gratis. No necesita tramitadores. Usted no necesita a nadie que le ayude a poder acceder a un crédito en el Fondo Nacional del Ahorro. Lo único que usted necesita es acercarse a cualquiera de los puntos de atención o consultar toda la información en línea. Finalmente, doctora, el colombiano promedio, ¿qué tan buen uso le está dando a las cesantías? A las cesantías, imagínense que del 100% de las cesantías que tenemos nosotros en el fondo, aproximadamente el 75% se usan en temas de vivienda, de lo que administra el Fondo Nacional del Ahorro, o sea que es un buen uso. ¿Qué es cuánto más o menos? Que nosotros administramos en este momento cerca de 12 billones de cesantías. 12 billones de ahorros de los de ahorros de las cesantías. Así es. ¿En qué porcentaje se están destinando a vivienda? 75%, cerca del 75% en temas de vivienda, sea vivienda nueva, sea remodelación, cualquier tema de vivienda, aproximadamente el 75%. La pregunta de Alejandro me da pie para hacer otra pregunta relacionada con el comportamiento de los deudores colombianos. ¿Son los colombianos buena paga o no? Sí, son buena paga y en el Fondo Nacional del Ahorro son muy buena paga. Y algo muy bonito que siempre me gusta contarles, imagínense que el fondo tiene un índice de cartera aproximadamente, un indicador de cartera aproximadamente del 7%, muy en relación con lo que está la banca. Pero imagínense que las familias de 0 a 2 salarios mínimos tienen un indicador por debajo del 4,5%. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando desde la banca le damos la oportunidad a las familias de más bajos ingresos a que accedan a crédito, ellos valoran esa oportunidad. Y es por eso siempre que yo hago ese llamado, miremos desde la banca qué nos inventamos, cómo trabajamos para que las familias de a pie, ya casi cerca del 95% de los colombianos están bancarizados, pero no están accediendo al crédito. Es que sí pueden acceder a un crédito, pero que un crédito que puedan pagar. Pues muy bien, esa es Laura Roa, la presidenta del Fondo Nacional del Ahorro. Permítame comprometerla a grabar un segundo programa en los próximos días, en la próxima semana, porque el tema tiene mucha tela de dónde cortar y le interesa a mucha gente. Claro que sí, acá estaremos felices cuando nos inviten. A ustedes muchas gracias y les invitamos a compartir todos los contenidos de Economía y Bolsillo. Hasta una próxima.